Buenas tardes, mi nombre es Alfredo Ramos Moreno, soy ingeniero hidrólogo, ingeniero hidráulico, ingeniero de suelos y agua, con maestría en ingeniería en hidráulica ambiental y maestría en hidrología ambiental. Soy doble doctor en ingeniería en hidrología y hidráulica ambiental. Hoy vamos a tocar la temática de la gestión de las emisiones atmosféricas. La pregunta que nos hacemos es la gestión de emisiones atmosféricas. Lo primero que uno se pregunta, ¿qué son las emisiones? Son sustancias generadas por las acciones humanas, en este caso, son emisiones crecientes que generan las problemáticas ambientales, sean por productos de combustión, en este caso que son los oxígenos de carbono, los oxígenos de nitrógeno, las sustancias fotooxidantes y los hidrocarburos aromáticos y los metales pesados, que llegan hasta las emisiones, en este caso a la atmósfera, a través de material particulado, a nivel de los CFS, que son los fluorocarbonos, los gases de efecto invernadero. A la vez también tenemos que tener en cuenta qué es lo que lo provoca. Cuando decimos qué es lo que provoca, en este caso hay degradación en la calidad del aire, en la capa de ozono, miramos el efecto del cambio climático y el deterioro, en este caso, de la calidad del aire, que está relacionada, en este caso, por el efecto del calentamiento global y cambio climático. La contaminación atmosférica la podemos definir, en este caso, como la introducción a la atmósfera de gases y partículas sólidas, dadas en un tiempo determinado y en altas concentraciones. En Colombia, a través de tres corporaciones, las que están ubicadas en Bogotá, Medellín y Cali, establecieron que el 80% de las emisiones atmosféricas están generadas por fuentes móviles y el 20% en fuentes fijas. Son las estadísticas normales que encontramos a nivel nacional. En la relación de la parte de emisiones y de contaminantes del aire, siempre tenemos que tener en cuenta cuáles son las fuentes naturales, cuáles son los tipos de contaminantes que generan, qué tipo de transformación se están dando, si son emisiones primarias, emisiones secundarias, la parte de las reacciones que generan las variables climáticas, los fenómenos de difusión y dispersión, los efectores, en este caso los que generan los factores meteorológicos, y la parte de lo que son los daños que generan sobre la topografía, la parte urbana, la zona rural, zonas de reserva, y a ver los impactos a la salud y los impactos que generan en el ambiente. Se establece también en Colombia la metodología de la calidad del aire, que está definida en 6 fases. Uno, la primera fase, que es el problema, donde tenemos que mirar cuáles son las áreas específicas y cuál es la población afectada. 2, la fase 2, que es el diseño, donde se establece la línea base, los objetivos del sistema de vigilancia y calidad de aire, la ubicación y los métodos que se van a desarrollar. 3, miraríamos la parte de operación, que está la parte de lo que es la estrategia de monitoreo, análisis de laboratorio, mantenimiento y calibración. La fase 4, que son los análisis de validación, se toma la parte de lo que es la análisis de representación y los análisis de inconsistencia. La fase 5, que son los reportes, estaríamos mirando lo que son los sistemas de información sobre calidad del aire, que conocemos como CISAIRE, y las fases 6, que son los informes, que es la recopilación, la publicación al público, la parte de las tomas de decisiones y la evaluación de políticas como tal. De entre los métodos de medición que está establecido en la resolución 935 del 2011, se establecen 12 protocolos o 12 métodos donde se evalúa, en este caso, nos dan las pautas como medimos los puntos de velocidad de muestreo, las fuentes, en este caso estacionarias, las velocidades, tasas de flujo, los tipos de gases, los contenidos de humedad, los contenidos de material particulado, las emisiones de dióxido, óxidos de nitrógeno y óxido de azufre, y determinación de emisiones de plomo. Y a la vez se hace referencia enfocado al protocolo de control y vigilancia de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas. Dentro de la clasificación de los contaminantes atmosféricos podemos definirlos en 2 categorías. 1, los tipos de emisiones. 2, los gases contaminantes de la atmósfera. Los tipos de emisiones tenemos los compuestos orgánicos volátiles y las dioxinas y furanos en material particulado 10 y 2.5. En los gases contaminantes de la atmósfera tenemos los clorofluorocarburos, CFS y similares, el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el monóxido de nitrógeno y el dióxido de azufre, donde se establecen 4 categorías de clasificación, que son los contaminantes de criterio, los gases de efecto invernadero conocidos como GI, las sustancias agotadoras de la capa de ozono que conocemos como ozono, y las sustancias tóxicas. Dentro del manual de monitoreo, en Colombia se conocen 2 manuales, que es la parte donde se recopila, en este caso, cómo se hacen esos planes de gestión de calidad del aire. Uno es el manual, en este caso,
de programa de monitoreo de calidad del aire para el diseño a nivel urbano en zonas industriales, que es la publicación 33 de la Organización Mundial de la Salud y de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, EPA, y el documento de evaluación de calidad de aire y documento K2 de Ingeniería Limitada sugeridos por el IDEAN, donde se establece ese protocolo, cómo evaluamos la calidad del aire, cómo se debe efectuar esa vigilancia, qué debemos establecer un sistema de vigilancia, cómo efectuar esa vigilancia, cómo desarrollar la evaluación, cómo medimos esa calidad y cómo reportamos los datos de calidad de aire. Dentro de la parte de normatividad, tanto en las fuentes fijas y en fuentes aire hay un buen listado, todos en la parte que son los permisos de emisiones, que es la resolución 619 de 1997, aparte de las normas de límites máximos permisibles, en este caso que son las emisiones para incineradores o hornos crematorios en la parte de residuos sólidos y líquidos, que son las resoluciones 058 del 2002 y las 0886 del 2004. La parte de normas de estándares para emisiones admisibles de contaminantes de fuentes fijas está la 909 del 2008 y la 1632 del 2012, que es la metodología para el cálculo de altura de chimenea. Digamos que son las normas más usuales, más aplicadas a niveles de fuentes fijas. En fuentes móviles tenemos la resolución 910 del 2008, donde se establecen los niveles permisibles de los contaminantes que se generan esas fuentes móviles de carácter terrestre, y la 3768 del 2013 del Ministerio del Transporte, donde se establecen las condiciones de habitación y funcionamiento de los centros de atención, en este caso para la realización de las pruebas técnico-mecánicas y emisiones de gases a niveles de vehículos. A la vez tenemos un listado de normas técnicas de calidad. En este caso, ICONTEL ha establecido un listado donde se habla de la parte de la calidad del aire, la parte de gestión ambiental, la parte de evaluación de escape de gases, la evaluación, en este caso para vehículos, automotores, motocicletas, la parte de gestión ambiental, en la parte de recolección y medición de partículas en suspensión, en la parte de determinación de la concentración de partículas suspendidas, la parte de determinación de emisiones en unidades, en este caso por combustibles líquidos de carbón, la parte de determinación de másica de ozono. Es un listado en el cual nosotros debemos conocer cuáles son los procedimientos, los estándares, los equipos y los valores permisibles a tener en cuenta. Dentro de la clasificación de áreas de fuente de contaminación, hablamos de 4 categorías que están contempladas en el decreto 979 del 2006, donde se establecen cuáles son los niveles de prevención, alerta y emergencia y las áreas de fuente de contaminación. Aquí se establecen 4 áreas, que es la clase 1, que son áreas de contaminación alta, que tenemos mayores al 75%, o sea, hay que tomar medidas de contingencia y hay que hacer programas de reducción mayores a 10 años. La clase 2, estamos hablando de áreas de contaminación media, que son mayores a 50%, traen restricciones para las nuevas fuentes de emisiones con programas hasta 5 años. La clase 3, estaríamos análisis de contaminación moderada, entre 25 y 50, se tomarían medidas de control y programas hasta de 3 años. Y la clase 4, tenemos áreas de contaminación marginal, en rangos entre 10 y el 25%, se tomarían medidas de control en niveles y hacer disminución de concentración de contaminantes. A la vez, la misma norma, en sus artículos 7, 10, 93 y 94, nos establece una serie de contaminantes con sus niveles máximos permisibles y los tiempos de exposición. Dentro de los planes de gestión de calidad del aire, que son los PGA, estos se definen como un conjunto de procesos, procedimientos, normas. ¿Cuál es el objetivo? De reducir el impacto que ocasionan, en este caso al ambiente, las emisiones atmosféricas y a la salud pública en diferentes tipos de fuentes, sean fijas o sean móviles. Normalmente el PGA se enfoca, es la fase de planeación, implementación, verificación, revisión por la dirección y compromiso institucional, donde tenemos que mirar el tipo de contaminante, cuál es el flujo del contaminante, los estándares de emisión del contaminante, sean actividades industriales existentes o actividades industriales nuevas. Ahí nos dan unos rangos, unos valores a niveles de kilogramos por hora y en miligramos por metro cúbico. A la vez, dentro de las etapas de un plan de gestión de calidad del aire, los definimos en 5 fases: una revisión inicial, una parte de compromiso institucional, la planeación, su implementación, su verificación, acción correctiva y su revisión de dirección. Hay cada una de sus actividades y funciones. Y a la vez tenemos que tener una serie de herramientas técnicas para hacer ese plan de gestión, que son los inventarios de las emisiones,
el estudio de dispersión de los contaminantes, la parte de monitoreo de la calidad del aire, la evaluación de esos riesgos ambientales para la salud. Tenemos que evaluar daños que generan por la contaminación, los análisis de los costos ambientales, evaluamos la determinación de mitigación y control, la evaluación de costo-beneficio, el establecimiento de regulaciones y medidas y desarrollo de programas educativos. Dentro de los planes de desarrollo que se manejan en Colombia, tenemos el documento COMPES, el 3943 del 2018, donde se establecen objetivos, indicadores y metas de la política para el mejoramiento de la calidad del aire. En este caso, tenemos que mirar cuál es la contribución que se genera a nivel de carbón negro. Aquí se hablan del 2010 al 2030, donde se define la contribución nacional determinada, que es el NDC, a través de la Estrategia Nacional de Calidad del Aire, donde se establece cuáles son los rangos de concentraciones de material particulado 2.5 proyectadas en escenarios de acuerdo a las condiciones de cambio climático. Me dan una serie de objetivos, unos indicadores, una línea bases, unas metas, cuáles son las contribuciones y acciones a tener en cuenta. A la vez, planteamos, dentro de la inclusión de los contaminantes climáticos de vida corta, unos ejercicios de estimación y evaluación de las medidas de mitigación. ¿Por qué vincular la contaminación del aire al cambio climático? Porque tenemos que tener en cuenta, conocer cuáles son las fuentes de emisiones comunes, cuáles son los contaminantes comunes que se dan dentro de los contaminantes climáticos de vida corta, cuáles son los beneficios múltiples que se quieren, cuál es su eficiencia de planificación. Entre esos contaminantes climáticos de vida corta, tenemos que evaluar su permanencia, qué es lo que se busca, que sean de un tiempo corto. Miramos cuál es el grado de afectación de la calidad del aire y que afecta, decir, a la salud, y mirar cuál es que de esos gases de emisiones atmosféricas me están afectando lo que nos conocemos el fenómeno de calentamiento global de la atmósfera. Entonces tenemos que conocer cuántos son los rangos del carbón negro, el metano, el ozono troposférico y los hidrocarbonos, que son los HFC. ¿Qué se está haciendo en Colombia? Aquí en Colombia pues se estableció que dice que el 51% se habla que hay reducción de emisiones hasta el 2030, comparando el escenario del 2000 base, que es 2014, y el 40% de reducción de emisiones de carbono negro al 2030 en comparación al 2014. Actualmente, IDEAN está haciendo un monitoreo al detalle a la cual nosotros podemos consultar el comportamiento de estas variables a través de la plataforma CISAIR. Los métodos para evaluar esas emisiones. Aquí tenemos que mirar cuál es el factor de emisión, en este caso el material particulado 2.5, cuál es la actividad, en este caso la generadora, en este caso de las toneladas de carbono negro, y mirar cuál es el factor de especificación que se da. Entonces miraremos cuánto es el consumo de combustibles fósiles, cuánto es el kilometraje de las fuentes móviles que están generando, cuánto es la producción anual, en este caso de emisiones que sean tanto de fuentes fijas como móviles, cuál es la proyección de la tasa de crecimiento poblacional, cuáles son las áreas que se han quemado a través de las sequías, las quemas de bosques, y miraríamos dentro de esa fase cómo evaluamos esos factores de emisión. Ya hay una guía metodológica que es la EMP-EAA del 2019, donde podemos seguir cómo hacer esos tipos de inventario que son dentro de los contaminantes climáticos de vida corta. Y por último es cómo implementar un sistema regional de control de calidad del aire. Se debe contar con todos los organismos, tanto del sector privado y público, a nivel local, regional, nacional. Tener en cuenta una dirección, en este caso, de cómo se va a evaluar esa calidad del aire, o sea, una dirección, una coordinación con asesores técnicos, apoyo científico, sistemas de vigilancia de control de calidad del aire, y mirar cuáles son las redes de monitoreo a través de una coordinación de un equipo que maneja la parte electrónica, otro análisis de información, otro la parte de modelos de dispersión y otro análisis de cambio climático. Aquí ya se requieren profesionales específicos en cada área. Eso sería todo lo que, cómo desarrollamos una gestión de emisiones atmosféricas en Colombia. No haciendo más, buen día para todos.